Decidiste vivir de tu creatividad, pero nadie te explicó cómo llevar tus finanzas personales. Pues el día de hoy este capítulo es para ti. Hola Fer, bienvenida. Para quienes no te conocen, ¿te gustaría presentarte? Sí, gracias Regina, gracias Mau por permitirme estar aquí. Yo soy Fer Financiera y yo les voy a platicar un poquito del contexto y cómo llegué aquí, ¿no? Yo estudié diseño industrial, me gradué en el 2019 y mucho tiempo estuve enfocada pues en la carrera, ¿no? Yo trabajaba en la parte de muebles, en la parte un poco de diseño de interior, por ahí estaba. Entonces vengo de este background creativo que al final siento que es muy, muy rico, muy interesante, muy padre poder haber experimentado eso. Y después estudié la maestría de gestión y dirección de empresas. Eso me dio una visión un poquito más completa del mundo financiero, de la administración pues de recursos, ese tipo de cosas, ¿no? Y justo por ese tiempo, más o menos, surgió la oportunidad de dedicarme a la parte de las finanzas, que al final el dinero es algo que siempre me ha parecido pues muy interesante, ¿no? Porque al final yo lo veo como una manera en la que todos, ya seamos creativos, seamos godines, seamos lo que sea que decidamos ser y cómo queremos ganarnos la vida, pues que podamos tener esa oportunidad de cumplir nuestros sueños y que el dinero pues nos ayude para eso. Claro. Pues Fer, la verdad es que yo estoy encantado de que estés con nosotros. Qué mejor que tener una experta en esta área financiera con el estudio académico que ya tienes y sobre todo con una formación básica en el sector creativo. Este es un tema sumamente interesante. De hecho, desde que yo platicaba con Regina, que tenemos que abordar este tema, ¿sabes? Y el hecho de que te hayas acercado y que hayas decidido pues participar con nosotros pues nos enorgullece mucho a mí en lo personal, digo, porque te conozco desde tu formación y pues la verdad es que es un tema que va a ser de suma importancia para nuestros seguidores y para la gente que nos está viendo. ¿Cómo cobrar? ¿Cómo vivo del diseño? ¿Cómo puedo yo llevar mis finanzas saludables, no? En los libros a veces nos enseñan todas las metodologías habidas y por haber sobre la creatividad, pero la materia financiera a veces son 1 o 2 materias nada más, ¿no? Entonces como que el 2% de nuestra formación académica se vuelve finanzas, ¿no? Contabilidad debería ser obligatoria para todas las disciplinas de cualquier área y pues a veces son cosas que como que se empiezan a dejar pasar, ¿no? Y a eso le sumas que la industria creativa pues se va transformando, ¿sí? Las tecnologías van reinventando la manera en que nosotros pues transformamos el mundo. Y pues qué mejor que tenerte acá para que nos platiques un poquitito del deber ser y resolver muchas dudas, ¿no? Y sobre todo pues quitarnos el miedo de estos números, ¿no? Que de repente nos pueden llegar a asustar. Pero pues obviamente estamos aquí pues para consultarte. Va, perfecto. Pues muchas gracias por tenerme acá. Y para empezar este capítulo, quisiera que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva por qué crees que las personas creativas batallamos tanto con nuestras finanzas. Muchas veces creo que tiene que ver con la parte de creer que para poder ser creativo hay que tener cierto desorden o libertad, ¿no? Y de ahí pues no queremos tener estructura porque sentimos que eso nos va a cerrar en una caja, ¿no? O sea, creemos que solo los contadores, administradores pueden tener ese tipo de estructura, ¿no? Otro factor importante es que a diferencia de muchos otros profesionistas, la mayoría de los creativos son independientes o freelance y eso también hace que no tengamos esa estructura, valga la redundancia también, ¿no? Creo que es lo principal que puede hacer que los creativos batallen con sus finanzas personales y sus finanzas del negocio también. Ok, y por ejemplo, ahorita que estamos como en esta parte del negocio y de la parte estructural en la que nosotros los creativos llevamos nuestro trabajo, a veces creo que nos cuesta un poco el ponerle precio a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Claro, muchas veces sucede que nos cuesta como creativos ponerle un precio a nuestro trabajo, ¿no? Y eso lo hemos platicado incluso con Mau y todo. Se debe un poco a la parte de que no hay un deber ser tan establecido, ¿no? No es como que
ni en las carreras ni en general haya un libro por pasos que te diga, oye, increméntale esto, considera esto, ¿no? Y más o menos se va llevando como por experiencias de vida, lo que hace el otro, referencias o lo que te diga pues tu maestro o otro colega, ¿no? Pero si pudiera darles un consejo a los creativos es que tengan seguridad de su trabajo, o sea, que sepan que vale, que no solo vale pues cualquier diseñito, ¿no? O sea, típico. También pasa mucho que las personas que están, que no son creativos, pues se empiezan a decir, ¿no? Hazme este diseño gráfico, este branding y te pago 2 pesitos, ¿no? Y ahí pues se va devaluando esto si lo aceptamos, ¿no? Entonces nosotros como diseñadores tenemos que tener toda la confianza de que nuestro trabajo vale y hay que considerar temas como nuestra experiencia, nuestro valor agregado, cuánto hemos invertido en nuestros equipos, en nuestros softwares, el tiempo, las horas trabajadas, todo eso pues es lo que va a ir formando y por supuesto también la experiencia que tengamos, ¿no? No es lo mismo lo que va a tal vez cobrar una persona que acaba de graduarse de su carrera, por más talentosa que sea, a alguien que ya lleva pues 5, 10, 20 años en el sector, ¿no? Entonces, pues, esos serían mis consejos. Sí, mira, fíjate que eso que comentas es muy interesante, ¿no? Yo creo que es un tema que desde hace muchos años ha estado, pues, en boca de todos, ¿no? O sea, salgo y, pues, ¿cuánto cobro? ¿Sabes? Hay un factor ahí muy interesante que es la oferta y demanda, ¿sí? Que se tiene que considerar. Digo, para ventaja o desventaja, como lo querramos ver en el sector creativo, pues dependemos también mucho de la oferta y de la demanda, como en cualquier otra disciplina, como en cualquier otra tipo de producto o servicio, ¿no? Hay que ser muy sensibles a eso. Hay que ser muy resilientes a eso, ¿no? O sea, de repente un servicio creativo de cualquier tipo, fotografía, por ejemplo, pues en base a qué se cotiza un servicio de fotografía, ¿no? O sea, hay fotógrafos que te cobran, no sé, 2,500 pesos, 5,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000 pesos y de ahí para arriba, ¿me explico? ¿De qué depende? ¿Del equipo que tiene o de la experiencia, no? O sea, esto es nada más para reflexionar, pero es sumamente interesante, ¿no? Ver justamente lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, realmente lo que la gente contrata está realmente en las manos de la persona que realmente está ejecutando el servicio. Sí, es interesante lo que dices, igual como que retoma un poquito la parte que a mí me sonó más, que es el hecho de saber que tu trabajo cuesta y que tiene un valor y que no debes aceptar a veces menos, porque creo que durante el tiempo que hemos estado platicando aquí y la gente que hemos conocido, nos damos cuenta que a veces nos llegan ofertas que tú dices como de, ay, ¿por qué me quieres devaluar mi trabajo? Porque la gente piensa que te tarda un segundo en hacerlo y pues no es así. Y como no hay alguien que te diga, oye, cobra así, haz esto, ten en cuenta esto, pues nosotros llegamos a caer muchas veces en ese error. Sí. Porque no tenemos nadie que nos dirija y muchas veces en nuestras carreras tampoco hay una clase, como decías tú, que nos enseñe a llevar todo esto. Y también pues creo que es importante que nos hablaras un poquito también de lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a, por ejemplo, planes de ahorro, a toda esta planificación que deberíamos de llevar para tener unas buenas finanzas. Sí, claro que sí. Antes que nada, en la pregunta anterior me encantó que hayan empezado con el tema de los ingresos, ¿no? De cómo cobrar y todo eso, porque al final para tener unas finanzas sanas, obviamente hay que considerar pues cómo queremos vivir, la calidad de vida que queremos tener, ¿no? Y eso empieza pues desde los ingresos, ¿no? Entonces desde ahí pues intentando esta parte de cobrar justamente por nuestra labor es donde ya empezamos bien, ¿no? Y ya de ahí, pon tú que estemos empezando bien con la parte de los ingresos, ya estamos ahí ganando unos buenos pesitos. Hay varios puntos y tips que me encantaría darles en cuanto a esa parte. El primero es tener un fondo del creativo, ¿no? Un fondo de ahorro o de emergencia que nos permita cubrir los meses bajos, ¿no? Porque eso es lo que hace difícil a veces llevar las finanzas de las personas creativas, es que no siempre podemos prever los meses que no vamos a tener tantos ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa parte, el tener un fondo de emergencia nos va a ayudar a que cuando hayan esos momentos, esos picos y fluctuaciones que son normales, como dice Mau, hay que tener muchísima resiliencia, pero también planeación estratégica, ¿no?
Ese es el primer consejo que me encantaría darles. Muchas gracias, súper bien. Sí. El segundo consejo es empezar a planear desde el presente para el futuro, ¿no? Muchas veces pasa que el diseñador vive en el proyecto de hoy, en ahorita lo que está de moda, la persona que me contrató y toda esa parte, pero muy pocas veces vemos a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esa parte considero que es súper importante para que no solamente tengamos seguridad financiera como creativos el día de hoy, sino también, pues, hacia futuro, ¿no? Oye, y esta parte que dices sobre el fondo de ahorro del creativo se me hace bastante interesante porque pues muchas veces como que no la tomamos en cuenta. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre esto? Sí, para mí lo ideal en general, o sea, tanto a creativos como a personas independientes que también pues me dedico a asesorarlos y todo, lo que yo recomiendo es tener este fondo de emergencia de mínimo 3 meses de nuestros ingresos y si son variables pues hacer un promedio, ¿no? Por eso es importante empezar a llevar estas tablas de Excel o aplicaciones donde registremos todos nuestros ingresos y nuestros gastos para saber más o menos cuánto estamos percibiendo en promedio si nuestros ingresos son variables. Y por otra parte, también ya que sepamos más o menos cuánto estamos ganando al mes, podamos de esa cantidad tomar del 10 al 30% de nuestros ingresos, de acuerdo a lo que nos sea posible. Para eso, empezar a ponerlo en un fondo de ahorro de emergencia y en un fondo de ahorro a largo plazo. Y empezar desde ahorita creo que es algo que nos puede servir mucho. Entonces, pues para todo el público que nos ve, público joven o quienes ya están trabajando en esto, pues creo que deberían de tomar apuntes sobre este podcast, la verdad, porque pues justo creo que una vida sana también lleva la parte de una salud financiera. Creo que es algo que te ayuda muchísimo a tener tranquilidad, a tener estabilidad y más si te dedicas a tu talento, a tu creatividad, porque pues vives de eso, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tener todo en orden, así como tu trabajo y tu talento, pues también tus finanzas. Sí, y justo eso que mencionaste, ¿no? Llevar una cuenta de Excel, que suena... Pero ¿cuántos de aquí que nos están viendo tienen un Excel en donde tengan sus finanzas? Exactamente. De verdad, parece que no, pero sí es importante tener un Excel ahí de las finanzas. Si viven en pareja, tener una tabla a veces combinada, donde pues cada quien también puedan llevar la contabilidad de los gastos de la casa, del hogar, etcétera. Pero pues en este caso, hablado del negocio, los ingresos, pues es sumamente importante llevar un control, ¿no? Porque pues tenemos ahí una realidad, que a veces muchas veces pasa, que es algo que no queremos ver, ¿sabes? O sea, es como, no me quiero checar en el médico porque no quiero que me digan qué tan mal estoy, ¿sabes? Uh-huh. Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, no quieres checar tu cartera para ver qué tal va, ¿no? Entonces... pues la verdad es que la honestidad, ¿no? De uno mismo, pues yo creo que es uno de los primeros pasos que tenemos que tener. Sí. Y el otro día estaba leyendo un artículo que decía que más o menos 7 de cada 10 mexicanos viven con estrés financiero, ¿no? Sobre todo jóvenes, pues que ahorita estamos saliendo, que las cosas, no por ser pesimista, ¿no? Pero en algunos aspectos sí están un poco más difíciles, ¿no? Como la parte de construir un patrimonio, ser independientes financieramente, todo eso, ¿no? Pueden ser cosas que nos estresen, pero el hecho de que abramos más espacios como este, donde podamos hablar del tema de las finanzas, creo que es punto súper importante. Sí, claro, si no van a estar aquí como el perrito. Así es, en llamas, pero todo bien. Pues yo creo igual, algo creo que interesante que pudiera ver nuestro público es si tuvieras algunos pequeños tips que nos pudieras dar, por ejemplo, en cuanto a qué podemos hacer en el día a día o cada cierto tiempo para saber que vamos bien, qué va pasando con nuestras finanzas, qué pasos deberíamos de hacer como para llevar todo en orden. Sí, bueno, en principio ya vamos por puntos, ¿no? El cobrar bien, ya pon tú que de acuerdo a nuestra metodología, lo que vayamos platicando o considerando para nosotros, ya ahí lo tenemos, ¿no? El estilo de vida que queremos tener, todo eso. Registrar gastos e ingresos, ¿no? Primero los ingresos, después los gastos, ¿no? Hacer un presupuesto mensual de lo que
vamos a gastar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que en junio tengo que pagar la renovación de mi seguro de auto, ¿no? Entonces, yo sé que en junio es eso y varias cosas más, ¿no? Entonces, yo ya lo sé desde meses antes y un mes antes de que sea el mes, yo ya sé más o menos en qué voy a gastar, ¿no? Eso está padre porque así no nos toman por sorpresa ese tipo de cosas. Más si a eso le agregamos que ya tenemos un fondo de emergencia en cualquier eventualidad que suceda en esos meses, ya tengo con qué responder a esa situación, ¿no? Claro. Porque de nada sirve, y eso es un error que muchas veces caemos, que nos vaya súper bien, que generemos todos los ingresos del mundo, por más bien que le esté yendo una persona. Ante una eventualidad, una enfermedad, algún accidente o lo que sea, los recursos se pueden ir en un segundo. Entonces también esa parte de prevención es muy, muy importante. Yo creo que eso es dato de vital importancia, la verdad, para todos los que estamos aquí. Porque fíjate que eso también es un tema cultural. Es un tema cultural, ¿no? O sea, no tenemos ese hábito. Yo creo que mucho de tú eres la experta, ¿no? Pero algo que yo pues también he vivido como creativo, yo creo que pues, la vida nos empieza a dar este tipo de lecciones, ¿no? De, híjole, no me alcanzó para hacer esto, ¿no? Y pues ya luego empiezas a guardar. Pero pues a veces no sabemos de qué tamaño son las emergencias, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo importante. Tener ese hábito, sobre todo del ahorro y de la prevención. Uh-huh. Igual, sumando esta parte del ahorro, la prevención y todo, es importante que todo nuestro dinero esté en instrumentos financieros que hagan que no se devalúe, es decir, que no se los coma la inflación, ¿no? Porque eso nos afecta en el día a día, ¿no? O sea, sabemos que cada día el súper es más caro, la gasolina es más cara, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo del sector, es la inflación que se va presentando, ¿no? Y cada vez nos cuesta pagar más las cosas, ¿no? Y a veces puede ser que no lo percibamos, pero donde sí nos va a pegar a más largo plazo es cuando pasen 30 años y esos ahorros que yo tenga en mi cuenta de banco no valgan lo mismo y no me permitan generar ni patrimonio, ni tener solidez financiera hacia futuro, ni cumplir mis metas, ¿no? Claro. Si queremos, no sé, cuando seamos viejitos o ya más adultos, ¿no? Ya tengamos un poquito más de edad. Por ejemplo, vivir en la playa, ¿no? Y tú ahorraste toda tu vida para tener esa propiedad en la playa, pero tu dinero se devaluó al momento de que ya quieras tener eso para ti, ya no va a ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque todo va a estar todavía más caro de lo que está el día de hoy. Okay. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la inflación también. Eso es todo un tema. Eso es todo un tema, ¿no? No va a ser la primera vez que vas a estar por acá, ¿eh? Porque todo eso que estás diciendo. Nos hace falta bastante sobre estas clases, la verdad. Creo que es muy importante que todos sepamos y nos estás dando tips muy buenos que yo creo que les van a servir a todos los que nos están viendo. Y pues también hablabas ahorita, que se me vino a la mente, hablabas sobre el paso de los años. Y pues yo creo que a veces como creativos pues no estamos muchas veces en una empresa y no estamos recibiendo, o en la parte, por ejemplo, del retiro. Creo que hay muchos que no tenemos y no van a tener como un retiro asegurado, como alguien que ya está en una empresa, le van a dar ese tipo de cosas. Entonces, ¿crees que es importante que un creativo piense en su retiro desde ya? Sí, lo considero otro factor súper importante de unas finanzas personales muy sanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del retiro es un tema también muy controversial en la actualidad y sobre todo si somos independientes, freelancers, que la mayoría de los, no todos, pero sí creo que la mayoría de los creativos lo somos. Nos vemos en la problemática de que si nosotros no vemos por nuestro retiro, nadie lo va a hacer por nosotros. Ni el gobierno, ni nuestros papás que tocamos madera, pero probablemente ya no estén en ese momento y no va a haber realmente alguien que nos cuide, ¿no? Y si no queremos ser dependientes económicos de nadie y vivir un retiro pues digno, la verdad es que sí, mi recomendación es desde que empecemos a generar nuestros primeros ingresos y ya tengamos cierta estabilidad económica, no, tampoco estoy hablando de que seamos ricos, ¿no? Pero desde que ya empecemos a generar ciertos recursos, invertir un 10-20% en un fondo de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque mientras más jóvenes empecemos, tenemos más años para que cuando lleguemos a esa edad realmente sí podamos ver el fruto de nuestro trabajo y descansar en paz, ahora sí, ¿no? Y si queremos, y si muchos pueden decir, ¿no? También, de que yo nunca me voy a cansar de ser creativo y de trabajar. Y puede ser que pasen muchos años y queramos seguir en eso,
Pero qué padre tener la elección, ¿no? Tener la elección de que ya soy más grande, quiero tener un descansito, poderlo hacer porque ya tienes seguridad financiera. Súper. La verdad es que eso que acabas de decir vale oro. Eso que acabas de decir vale oro. La verdad es que sí, vuelvo a decir, a lo mejor me quedé yo con esta parte de lo cultural, es que de verdad tenemos que volver un hábito. Tenemos que cambiar, tenemos que tomarlo en cuenta. Desde el momento que estamos cobrando hay que considerar que una parte de ese ingreso no es para nosotros, es para nuestro futuro. ¿Sí? Entonces yo creo que esa manera de pensar pues es sumamente importante, sobre todo para los que son freelance, ¿no? Para los que están en el outsourcing, para los que trabajan para sí mismos, ni que si no se levantan no cobran. Es sumamente importante eso, ¿no? Y ahí, pues hay toda un área de oportunidad y un área de expertise que tenemos que ir corrigiendo y rectificando para los que no lo estén haciendo, obviamente. Sabemos que hay mucha gente que también es muy ordenada y ya lo está resolviendo. Pero para los que no y todavía se van a aventurar a esto o apenas están creciendo, pues vale la pena no empezar a considerar esto. Y pues yo creo que también pues nunca es tarde para comenzar, ¿no? Mientras más pronto, pues mejor. Sí, así es. O sea, mejor tarde que nunca, la verdad. Oye, decirnos algún consejo, alguna frase para ti llegadora. Bueno, ¿qué nos puedes decir o qué nos puedes comentar a los que nos están viendo para que se vayan reflexionando? No asustados, pero reflexionar. Sí. Pues me gustaría cerrar con esta frase. O sea, no es una frase ya que exista, ¿no? Pero digamos que va a ser mi frase del día de hoy, mi frase célebre. Yo creo que la creatividad no está peleada con unas finanzas personales sanas. Y eso quiero que se lo lleven, lo internalicen y intentemos trabajar, sobre todo ahorita que estamos arrancando este nuevo año, que realmente sí podamos hacer cierta planeación en esa parte de las finanzas y verlo realmente como un reto personal de ir mejorando, ¿no? Yo sé que no es de un día para otro que ya vamos a tener tal vez los mejores hábitos financieros, pero también me encantaría que hayan más esos espacios y que la gente empiece a buscar más este tipo de información, ¿no? Hay podcasts, hay libros muy interesantes, entonces pues eso sería mi mensaje para el público. Pues muchas gracias, Fer. Y pues por último, ¿cómo te contactamos? Digo, yo voy a dejar los datos de contacto de Fer cuando hagamos la publicación de este material, pero ¿dónde te pueden encontrar? Sí, estoy en Instagram como Fer Financiera. Okay. Y lo que me dedico en el día a día es a dar asesoría financiera a profesionales independientes. Obviamente también hay muchísimos creativos que me encanta ayudarles, diseñadores, arquitectos. Y pues nada, contáctenme y me encantará darles una asesoría financiera enfocada en que construyamos esa seguridad financiera a mediano y largo plazo. Perfecto, Fer. Pues muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Una producción de No Hagamos Ruido.